Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida al licenciado Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Como no, para mí un grato placer, Federico, y acompañarte a ti y a todas las personas que en toda la República Dominicana siguen este tan visto espacio. Bueno, licenciado, usted tiene bajo su responsabilidad una tarea muy grande en los últimos días. Es presidente de la comisión que tiene a cargo rendir un informe sobre la reforma de los códigos. Y con usted quisiéramos empezar con el Código Procesal Penal, que se está planteando una reforma y ha sido objeto de un amplio debate en los últimos meses. ¿Cuáles son las tareas inmediatas que se está haciendo en los actuales momentos frente a esta normativa y a qué conclusión se pudiera llegar la comisión para dar su veredicto final ya al Pleno de los Diputados? Bueno, lo primero es decirle a todo el país que nosotros tenemos un Código Procesal Penal que registra grandes avances en la nación. Un Código Procesal Penal de las garantías del ciudadano, un Código Procesal Penal que dinamiza los procesos para que sabemos cuándo comienza, cuándo termina, sabemos cuándo comienza la investigación del Ministerio Público, cuándo debe terminar, sabemos las diferentes medidas que hay que tomar. Pero como toda obra humana, esta también es perfectible y en el camino se han detectado una serie de errores que es justo entonces que el Congreso Nacional pueda intervenir para corregirlo. Lo primero es de dónde nace la propuesta de modificación del Código Procesal Penal, porque esto va a indicarnos a nosotros el nivel de participación de los actores del proceso que están de acuerdo con esta modificación del Código Procesal Penal. La CONAE es una entidad creada por decreto que preside el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, pero además es parte de la CONAE Lino Vázquez, presidente director del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional, Finjus, Participación Ciudadana, las escuelas de derecho de las universidades, la iglesia, especialmente la representación de Agripinos Núñez Collado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, o sea que confluyen todos los sectores, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, o sea que están prácticamente todos los sectores que tienen que ver con este tema. Además de eso, hemos realizado vistas públicas por toda la República Dominicana para también escuchar cómo opinan la gente de la línea noroeste, cómo opinan la gente de Santiago, cómo opinan la gente de La Vega, de San Francisco de Macorís, del sur, del este. Aquí en el Distrito Nacional también hemos hecho vistas públicas en relación a este código. Y la conclusión para el informe que vamos a presentar de modificación es que ciertamente hay algunos elementos, por ejemplo, con la primera modificación que está en el artículo 31, que eran solamente de acción privada. Es decir, por ejemplo, la ocupación de tierra. Solamente al que le ocuparon la tierra tenía que encargarse de buscar la fuerza pública, darle seguimiento, tratar de sacar a esa persona y de verdad que eso amenaza contra el orden de derecho en un país como el nuestro. Ahora lo hemos cambiado, que es a instancia privada, pero ya es de orden público. Es decir, que una vez que el orden público es apoderado, llámese el Ministerio Público, es apoderado, ya tiene que hacerse cargo y responsable de en adelante para establecer el estado de cosa anterior. Lo mismo con la violencia de género. También la hemos llevado a que es acción privada, pero ya de orden público también. Es decir, que ya un hombre golpea a una mujer y la mujer lo que iba era que retiraba la querella y punto. Pero ahora no, ahora lo contempla el Código Procesal Penal de esta manera, con lo que lo conciliamos con lo que establece la Ley 2497, que imposibilitaba esto, pero entonces había una brecha en el Código Procesal Penal y también lo hemos homologado a partir de este momento. Los jueces unipersonales que conocen sentencias hasta 2 años, cuando la medida a imponer sea de 2 años, entonces un solo juez que está en el caso del Código Procesal Penal, ahora lo hemos llevado a 5 años
porque, para que tenga una mayor amplitud en el conocimiento de estos temas. Sin embargo, lo más importante de esto es lo que hemos estado haciendo en relación a la criminalidad en la República Dominicana. ¿Qué es lo que realmente está preocupando a la gente? La gente observa, para poner casos concretos, que aquí un tipo agarra a una niña de 13 años, la rapta, una violación, la viola y luego la asesina. 5 días después, con una fianza de 5,000 pesos, esa persona está en su casa. En Santiago de los Caballeros, una persona agarra a su esposa, renta 2 habitaciones de un motel, una para los niños, otra para él y su pareja, la asesina apuñalada. Él es un asesino confeso, dice sí, lo hice porque ella me estaba reclamando que le diera más dinero para los niños y la maté por esa causa, pero 5 días después esta persona está en la calle. Muy en grave la calle esperando, porque cuando decimos está en la calle, no quiere decir que no se le vaya a hacer justicia, pero está en la calle esperando que dentro de un año, 6 meses, año y medio pueda empezar el juicio de fondo en relación a él y conocerse. Pero mientras tanto hay una irritación de la población. Antes de ayer apenas veía los noticiarios y observábamos cómo en el frente del Palacio de Justicia de aquí de Santo Domingo una manifestación porque habían liberado a una persona que asesinó a una mujer, a su pareja, ¿verdad? Que un crimen que en el Código Penal, que lo vamos a ver más adelante, lo hemos ya tipificado como feminicidio. Correcto. Entonces, ese tipo de elementos, esa fuga que está pasando en los tribunales de la República Dominicana, hay que ponerle un freno. Mira, Federico, yo soy de opinión de que no es verdad. ¿Por qué un juez se va a arriesgar a poner en libertad a una persona en estas condiciones, o que lo atrapen con 50, con 200 kilos de cocaína? Y se va a exponer ese juez por un derecho de garantía, que esa persona tiene arraigo, de que no se va a ir y que no presenta peligro de fuga. ¿Por qué ese juez se va a exponer al escrutinio público, a liberar a una persona que todos los indicios lo inculpan como responsable de hechos graves? Porque no estamos hablando aquí de raterismo, no estamos hablando de consumo de droga, aquí estamos hablando de narcotráfico. Crimen organizado. Crimen organizado, sí. Sicariato. O sea, ¿por qué un juez se va a exponer? Es porque el mismo Código Procesal Penal le facilita una serie de circunstancias que permite también la corrupción. Porque en el artículo 226 del Código Procesal Penal te presenta 7 medidas de coerción. 7 medidas que van desde impedimento de salida, presentación periódica a las autoridades, arresto domiciliario, garantía económica, lo que conocimos como una fianza, un grillete que no se usa en el país. Y presentación periódica sí. Y la medida privativa de libertad. Correcto. ¿Qué pasa? El juez, cuando toma cualquiera de esas decisiones, ¿está sobre la ley? O sea, no está violando nada. Eso. Nadie puede acusar a un juez, porque ahora quieren decir, no, los responsables son los actores, o sea, los jueces, los fiscales que no instrumentan bien los expedientes y los jueces que no captan bien el mensaje de que esa persona hay que dictarle medida privativa de libertad. Eso entra ya en su ámbito discrecional. Su ámbito discrecional, sí. Pero un ámbito discrecional demasiado amplio para crímenes horrendos. Entonces, en un crimen horrendo, un juez, es nuestro parecer, no debería tener esa libertad de poder dar inmediatamente otra medida que no sea la privativa de libertad. Mientras se resuelve el caso, además, no hay ninguna violación a este régimen de garantías de la libertad de la República Dominicana, porque esa persona, estando detenida, ipso facto, cada mes se revisa su caso. Cada mes debe haber una revisión del caso, pero además, de manera particular, el imputado, el acusado, puede solicitar en cualquier momento una medida de revisión a su privación de libertad. Es decir, que siempre va a estar garantizada lo que nosotros hemos llamado que lo más importante del ser humano es la libertad, y en cualquier momento esa persona imputada puede solicitar una revisión de su caso. Entonces, podríamos hablar de cuántos artículos estarían en esa carpeta de reforma del Código Procesal Penal, y cuáles son las figuras nuevas que, por ejemplo, adornarían el procedimiento de las medidas de coerción
y cuáles casos pudieran tipificarse como que no reúnen las condiciones para darle una garantía económica que no sea la flexible que de las 7 que establece el Código Procesal Penal. Bueno, nosotros estamos revisando, hemos presentado un informe de modificación de aproximadamente 70 artículos del Código Procesal Penal. Muchos de esos artículos son revisión de los plazos. O sea, que da un plazo de 10 días para que el Ministerio Público en apelación o el acusado en apelación presente sus conclusiones. Entonces lo hemos ampliado a 20 días porque hay una queja de que es muy poco tiempo para presentar una serie de elementos. Para poner el ejemplo de los plazos, muchos plazos eran de 24 horas, se han homologado con la Constitución de la República a 48 horas. O sea que muchas de esas modificaciones de artículos van en ese sentido. Otras figuras nuevas, en atención a lo que usted agrega, digamos que no son figuras nuevas en el Código Procesal Penal, sino más bien algunas facultades adicionales que se le agregan, por ejemplo, en el caso de la víctima. ¿Qué pasa con el que mató a la persona? Que el Estado Dominicano le garantiza un defensor, que lo paga el Estado Dominicano a esa persona, y eso está correcto. Pero ¿qué pasa con la víctima? Nada. Absolutamente nada. El Ministerio Público se hace cargo, pero si tenemos en algún caso un Ministerio Público deficiente, el caso se le va a caer a la víctima. Entonces ahora en estas modificaciones del Código Procesal Penal le hemos incluido que la víctima también, el Estado Dominicano debe garantizarle una defensa. Y que si el imputado tiene un máximo de 3 abogados, también a la víctima se le permita por lo menos 3 abogados. Que si el Ministerio Público, todo lo que le estoy señalando ahora es nuevo, que si el Ministerio Público es, digamos, muestra de dejadez y no presenta las conclusiones en el tiempo hábil, ahora, por primera vez, la víctima también puede directamente presentar sus propias conclusiones, no solamente en materia civil, sino también en el ámbito penal. Pero también la investigación del Ministerio Público estaba muy reducida a unos 6 meses. Les hemos ampliado que pueda ser por lo menos 6 meses más. Y al mismo tiempo, la prisión preventiva, que ahora es de 1 año y se podía pedir una extensión de unos 6 meses más, una persona que haya cometido, porque las audiencias ahora tienen un plazo de 3 años para concluir, con una extensión de 6 meses que debe ser solicitada. Pero una persona que su caso sea complejo y que todavía no se puedan determinar una serie de elementos para ver otras personas que pudieran estar involucrados, si a los 3 años no se le dicta una sentencia, la persona tiene que ir a la calle. Pero también, si la medida de preventiva de él es solo de 1 año, él, antes de que se conozca su caso, también tiene que puede irse a su casa. Es decir, que una gente que haya acabado con medio país, si su caso dura 2 años para conocerse, cuando pasa 1 año ya puede irse ipso facto a su casa. Pero entonces esas medidas, cuando el juez entiende que hay un peligro, esa medida ahora podrá ampliarse hasta el tiempo que dure el conocimiento de la audiencia. Yo creo que estos elementos han sido los fundamentales en la incorporación que hemos hecho del Código Procesal Penal, con lo cual buscamos no que la delincuencia baje en el país. Lo que nosotros buscamos es un justo castigo a tiempo de los delincuentes y que se revisen esas medidas que está otorgando el juez. ¿En cuáles casos nosotros estamos pidiendo que debe imponerse la prisión preventiva? Siempre y cuando el juez estime que hay elementos valorativos para considerar esa opción, porque si no la hay, él no está obligado a necesariamente dar una medida privativa de libertad. ¿En cuáles casos? Lo estamos diciendo en el caso de sicariato, en el caso de narcotráfico, en el caso de feminicidio y otros crímenes, no delitos. Estamos hablando de crímenes graves, entonces que el Ministerio Público se vea forzado a emitir una orden restrictiva de libertad siempre y cuando él entienda que se reúnen los elementos para poder mantener a esa persona en prisión. Con su anuencia vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, licenciado Demóstenes Martínez. Se han propuesto una serie de elementos en el sistema procesal penal actualmente a propósito de la discusión de la reforma. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas
acudió a la Cámara de Diputados y propuso que se crearan tribunales especiales para juzgar los casos de narcotráfico y crimen organizado. Otros sectores han propugnado porque también se creen esos tribunales especiales. ¿Qué ha hecho la comisión con todo esto? ¿Realmente se va a encaminar a debatir esto y a proponer realmente que haya tribunales especiales, haya tribunales que exclusivamente conozcan estos casos? Bueno, la comisión no está apoderada de la creación de algún tribunal especial, porque el apoderamiento de la comisión tiene que ver primero con que alguien, un diputado, un senador, el presidente de la República y en este caso específico el presidente de la Suprema Corte de Justicia presenten un proyecto de ley en ese sentido. En la actualidad ningún proyecto de ley en ese sentido cursa en el Congreso Nacional para la creación de una jurisdicción especializada, que es como está proponiendo el director de control de drogas. Particularmente a eso, yo soy partidario y respaldo lo que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas ha estado señalando. Uno podría decir que se trata de una carga nueva para el Estado Dominicano la creación de un tribunal especializado, pero eso sería ocultar la realidad de lo que está pasando en el país. Y si nosotros pretendemos ocultar la realidad de lo que está pasando en el país, entonces cuando querramos despertar va a ser demasiado tarde. Yo entiendo que en este momento los hechos vinculados al narcotráfico en la República Dominicana se han incrementado y se han explicado cuáles son las causas fundamentales. Todo el mundo sabe que la República Dominicana es un canal, es un puente para que drogas que vienen de Venezuela y Colombia pasen por República Dominicana, camino fundamentalmente a Estados Unidos, que es el país más consumidor del mundo, y Europa. Pero por aquí es el puente. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo vimos en el caso de Santiago recientemente cuando mataron los 4 extranjeros, que cuando apresan a los sicarios, ¿cuál fue el pago para que mataran a esos colombianos, el mexicano, el venezolano y el español? ¿Cuál fue el pago? 3 kilos de cocaína. 3 kilos de cocaína fue el pago, casi el valor equivalente a 1 millón de pesos cuando ellos vendan eso en el mercado. Si lo hubiesen pagado en efectivo, probablemente le paguen 300,000 o 400,000 pesos, pero le pagaron en especie. Ahora, ¿qué pasa con esa droga? Se va a vender en el mercado local y eso está acabando con nuestra juventud, se está metiendo en los barrios. Entonces observamos la cantidad de detenidos que tiene, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas por años vinculado al narcotráfico, supera los 25,000. En los últimos 3, 4 años, precisamente por el incremento en el país de que la droga se está quedando, una parte de la droga que va a Estados Unidos se está quedando en la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia clara en ese sentido. La situación es que la República Dominicana está viviendo un momento difícil ahora y que la perspectiva es de que mejoremos. Yo observo que no. Yo observo que la perspectiva, si esto sigue, este tráfico y este crimen organizado sigue avanzando en la República Dominicana, la perspectiva es de que se vaya complejizando. Y por lo tanto yo creo que a tiempo pudiéramos revisar y poder establecer algunos tribunales especializados que puedan conocer del narcotráfico y el crimen organizado. Yo particularmente soy partidario de eso. Sé de algún legislador que tiene en su carpeta ya un proyecto en ese sentido, probablemente vaya a nuestra comisión, pero en términos particular yo respaldo la creación de este tribunal especializado. Imaginémonos que el hecho ocurrió en Dajabón o en Pedernales, en alguna de nuestras provincias más lejanas o que cuentan con pocas estructuras y están más expuestos. Exponer a un juez de esos lugares que está conociendo los casos cotidianos a conocer un caso de un alijo porque se tomó en Dajabón, para ponerle un ejemplo, de 400 kilos de cocaína, cuando se sabe que ese crimen organizado es capaz de penetrarle hasta la propia familia de ese juez y de llevarles amenazas. Yo creo que ya tenemos que poner una conciencia clara en relación al crimen organizado y por eso particularmente defendemos que puedan comenzar a establecerse estos tribunales especializados en la República Dominicana, con lo que respaldamos la posición del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. A más tardar, ¿en qué fecha estaríamos hablando que habrá un informe o una discusión de reforma del Código Procesal Penal? Bueno, del Código Procesal Penal, del Código Penal y del Código del Menor, yo debo anunciarle al país a través
de este espacio y como primicia, que ya la Comisión de Justicia discutió esos códigos y que ya solamente estamos en el proceso de revisión de los mismos, la revisión de estilo, ortográfica, etcétera, para ya presentarlo en el hemiciclo. Yo espero que en un plazo no mayor de 15 días estemos conociendo el primero de esos códigos. Probablemente el código del menor ya en un plazo de 15 días lo estemos conociendo, la siguiente semana los demás códigos inmediatamente, pero están listos ya para presentarlo ya al hemiciclo. Eso lo anunciamos al país. Obviamente hay algunos sectores, por ejemplo, que en el camino quieren hacer alguna observación, informarle que la Comisión de Justicia siempre estará abierta para escuchar antes de que se conozca cualquier parecer. Por ejemplo, yo entiendo que debemos tener una reunión con la CONAE, que fue donde surgió la propuesta de modificación que presentó el diputado Víctor Suárez de la modificación del Código Procesal Penal, y yo creo que es atinado de que veamos lo que ellos mandaron y el producto final que estamos presentando al hemiciclo. Se va a imponer un encuentro en ese sentido, pero decirle que ya las discusiones y los debates en relación a los informes ya están realizados. En el caso del Código del Menor, por ejemplo, se va a establecer que el menor que actúa con discernimiento durante un hecho criminal sea juzgado como un adulto, o qué otras nuevas figuras que traten de fortalecer ese cuestionado instrumento legal pudieran contribuir con que sea más eficaz en la persecución del delito, con los conflictos con la ley y los menores. Bueno, la parte del discernimiento, que el proyecto de modificación del Código del Menor lo incluía, que se observara si el menor actuó con discernimiento, no. Esa parte nosotros no la consideramos, porque dejar en manos de un juez determinar si hubo o no discernimiento, además no es la tendencia ya a nivel mundial en el conocimiento de estos casos cuando se refiere a menores. Sin embargo, nosotros creemos que nosotros tenemos un código del menor demasiado flexible. Un muchacho de 17 años tiene obviamente un discernimiento claro, definido, sabe lo que está haciendo. Nosotros consultamos a la Sociedad de Psiquiatría y al Colegio de y a la Asociación de Psiquiatras de la República Dominicana, de Psicólogos de la República Dominicana. Ellos establecen con claridad meridiana de que desde los 13 años ya el ser humano sabe lo que quiere, sabe discernir, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. En consecuencia, yo pienso que el discernimiento ya debe asumirse como tal. Sin embargo, existen circunstancias atenuantes, agravantes, ver en cuáles circunstancias ese menor tuvo una crianza que pudo haber afectado su vida, y ya esos son otros elementos diferentes al discernimiento. Las penas en el caso de los menores son muy benignas, esa es la verdad. Esos menores que participaron en el asesinato de unos taxistas, ¿cómo es posible que la pena máxima, mataron a 7 y la pena sean 5 años y a los 2 años y medio revisable y para su casa? Unos muchachos de 17 años, probablemente más fuertes y más grandes que tú y que yo, Federico. Lo que aquí hemos propuesto fundamentalmente es que en el caso de los menores, que la pena es de 5 años, para los menores que tienen 16 a 18 años, y esto también te lo ofrezco ya como una primicia de lo que vamos a presentar, la pena sea incrementada a 15 años. En los menores en edades de 16 a 18 años, 15 años. Y los menores de 13 años a 15 años, la pena máxima sería 10 años. Cuando decimos máxima, nosotros estamos diciendo que va de 1 a 10. O sea, el juez no necesariamente tiene que imponer 10. Él va a valorar la gravedad de los hechos y puede imponerle 2 años, 3 años, etcétera. Pero que dependiendo el margen pueda ocurrir. Con esto se violaría algunas de los contenidos que tiene la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes que firmó la República Dominicana. Desde luego que no. El artículo 37 de esa convención lo que señala es que deben imponerse la pena menor posible. Cada país estima cuál sería la pena menor posible. En el caso de la República Dominicana, si llevamos a los adultos una pena de 40 años, entonces una pena de 15 años a un menor, se ve que hay un equilibrio, que hay un buen tratamiento. O sea que no estamos violando ninguna disposición. Bueno, países signatarios también, Costa Rica, 15 años.
Chile, 16 años. El Salvador, 15 años. Colombia, 12 años y está en este mismo momento discutiendo una propuesta para elevarlo a 20 años, el caso de los menores. En casi toda Europa, a excepción de España, pasa de los 15 años, en casi toda Europa que son signatarios también de este acuerdo. España, digo menos España, pero España anda rondando los 10 años, como quiera, o sea, mucho más que los 5 que tenemos aquí. En Estados Unidos no es signataria del acuerdo, no podemos mencionarlo, pero todos sabemos que la pena hay hasta cadena perpetua hay en Estados Unidos en el caso de los menores que participan en hechos graves. Otro tema fundamental que hemos revisado en el caso de los menores es la prueba de la mayoría de edad. Ahora mismo es el acta de nacimiento. ¿Tú sabes qué está ocurriendo, querido amigo Federico? Que un manganzón, llamémosle así, de 22, 24, hasta de 28 años, presenta un acta de nacimiento de un primo o falsa o de un hermanito y cuando el juez dice, no, yo soy menor, usted es menor, pruébalo, presenta un acta de nacimiento, mire, ese soy yo. Como es menor, no se le pide cédula para ver una fotografía de él, sino el acta de nacimiento. Ah, bueno, si es usted, esa prueba es irrefutable en estos momentos y el juez se ve obligado a sancionarlo como menor, a imponerle una pena como menor. ¿Por qué? Porque él llevó una acta de nacimiento. Ahora hemos corregido ese elemento distorsionador y la prueba fundamental ahora va a ser la prueba ósea, la prueba dental, la prueba molar. Sencillo, con simplemente abrirle la boca a una persona, un experto, ni tan experto, un dentista puede decir qué edad tiene esa persona. ¿Qué edad? Para verle los molares, que por eso también se le llama la prueba molar, y sabe a qué edad que salen. A qué edad salen algunos dientes que tenemos los seres humanos y ya eso es científico. Entonces con esa prueba científica se va a superponer sobre el acta de nacimiento. ¿Con esto estamos eliminando el acta de nacimiento? No, estamos diciendo que lo fundamental es que se presente un acta de nacimiento. Si la víctima objeta esa acta de nacimiento o el Ministerio Público dice, no, espérate, este muchacho parece mucho mayor, vamos a hacerle entonces otra prueba. O sea que no es... se va a usar la prueba molar solamente si se contraviene lo que se ha visto en el caso del menor, del supuesto menor, y entonces para que se pueda hacer entonces una revisión científica y que ese resultado se imponga por encima del acta de nacimiento. Vamos a solicitar su anuencia al licenciado Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para continuar aquí en Esferas de Poder en breve. Continuamos aquí en Esferas de Poder conversando con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Licenciado, el Código Penal. Hay una discusión que se ha prolongado por varios años acerca de la reforma y han surgido propuestas en los últimos meses como la del cúmulo de pena que no existe en nuestro sistema procesal, en el sistema penal dominicano. ¿Cuáles son los pasos que se están encaminando y a qué conclusiones pudiéramos llegar en el Congreso con esta normativa? Bueno, en relación al Código Penal, este es un código que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en su primer gobierno designó una comisión para que estudiara y presentara una propuesta de modificación al código que la presidió don Altañán Pérez Méndez, una autoridad en materia de derecho y especialmente en lo que tiene que ver con el Código Penal, un experto. Se presentó, pero esto tiene en el Congreso 10 años, el Código Penal. Se presentó un informe, fue al Poder Ejecutivo, el presidente la observó, luego volvió al Congreso de nuevo para conocer las observaciones. Tiene casi 7 años en el Congreso el Código Penal dominicano de nuevo. Yo creo que esa espera también ha llegado a su fin. Nosotros, desde que hemos asumido la presidencia de la Comisión de Justicia, no hemos descansado un solo segundo ya para discutir estos 3 importantes códigos que el país está esperando una revisión de ellos. El caso del Código Penal, hemos observado, por ejemplo, algunas modificaciones nuevas. Hablábamos de los menores, por ejemplo, en el Código del Menor. Pero ¿qué hemos hecho también en el Código de Penal? Que hemos dicho que cuando un adulto use menores, se le va a calificar como criminal lo que haga. O sea, se le va a imponer de 4 a 10 años al adulto que use o se haga acompañar de un menor.
use un menor es que el adulto le diga, mira, aquella mujer que va caminando allá, arráncale la cartera. El muchacho va de 13, 14 años, mandado, manipulado por este adulto, le arranca la cartera. Ahora, el muchacho va a tener su consecuencia por participar en ese robo, en ese atraco. Ahora el adulto ya se ganó por ese solo hecho, y vamos a hablar ahora un poco más adelante del cúmulo de la pena que tú me preguntabas. Por ese solo hecho ya el adulto se ganó de 4 a 10 años de prisión, claro, por usar a un menor. Porque ahora no le pasa nada. Ahora, eso es usar al menor, hacerse acompañar de un menor por igual. Van a hacer un robo. Bueno, el caso de los asesinatos de los taxistas, habían mayores también y menores, fue mixta. Entonces, por el hecho de hacerse acompañar de un menor, también se le van a imponer esas sanciones. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Bueno, que si bien la delincuencia tal vez no baje, sin embargo, que el adulto, el que pase de 18 años, pueda decir, no me puedo llevar a este muchacho, tiene 17, tiene 16 años, si me lo llevo y me agarran en el robo, nada más por andar con él, solo por andar con él, ya tengo una pena de 4 o 10 años. Correcto. Entonces es mejor que yo, fulano, no vaya, quédate tú eres un peligro para mí como adulto, eres un peligro porque me agarran y por tú andar me tocan más años de lo que me pudieran corresponder por el hecho que voy a hacer, o se me pueden sumar esos años. Eso buscamos en este caso. Ahora, el cúmulo de la pena lo hemos establecido ya para el informe que vamos a presentar. Hemos establecido un máximo de la pena de 40 años, es decir, lo hemos subido de 30 años a 40 años la prisión máxima en la República Dominicana. Hemos incorporado, y le anunciamos al país, a las mujeres y a los hombres, que hemos incorporado la figura del feminicidio en la República Dominicana. Los hombres que tienen una relación con su mujer, para tipificarlo mejor, un hombre que sea novio o esposo, que haya sido novio o esposo, o una pareja consensuada, como sea, querida, como sea, que tenga una relación íntima, o que pretendiera una relación con esa mujer, porque a veces no se puede establecer la relación con la mujer, porque dice, no, esa mujer dice, yo nunca he tenido nada con ese tipo, pero la persona siempre la está acosando, está detrás de ella, pretendiendo, ella rechazándolo, él termina matándolo. Entonces no, eso lo hemos criminalizado y lo hemos incorporado también dentro de la parte del feminicidio que hemos establecido aquí. Lo mismo con el sicariato. También está incorporado en la nueva propuesta que vamos a presentar del Código Penal de la República Dominicana. ¿Qué pasa con el sicariato y qué pasa con el que contrata al sicario? Es el intermediario, porque a veces no es el mismo que paga el dinero, que contacta a los sicarios, sino que se hace valer de un intermediario, y la persona que ejecuta la acción, el que dispara, el que mata. Todos ellos lo hemos asimilado a un solo término, todos son sicarios. Y ahí ya no va a haber dudas de que quién es el cómplice, nada de eso. Los tres son sicarios, el que pagó, el intermediario y el que ejecutó la acción. Y al ser sicarios los tres, entonces hemos colocado la pena máxima en el caso de sicariato por igual a esos actores de crímenes organizados en la República Dominicana. Yo creo que estos elementos sustanciales de modificación, entre otros, mire, por ejemplo, la incorporación del genocidio, los crímenes de guerra, el terrorismo, el crimen electrónico, la penalización que lo hablábamos en el Código Procesal Penal, la penalización de la invasión y ocupación de tierra, de la penetración a propiedad privada. Todo eso ya ahora está en el Código Penal Dominicano penalizado, y ahora con la fuerza que le hemos dado de que es instancia privada, pero ya una acción pública la que vamos a cometer en ese sentido. En el principio de cúmulos de pena, quiere decir que una persona que pudiera ser condenada a 40 años y tenga otro proceso pendiente que se le en donde resulte condenada a 20 años, por ejemplo, esa persona tendría entonces que durar 60 años en la prisión. Bueno, usted utilizó el número mágico, como ejemplo, usted utilizó el número mágico que nosotros hemos establecido también. Yo puse, no sé si había puesto el ejemplo del tipo aquí que rapta a una niña, la viola y luego la asesina. Si en esos elementos el rapto está penalizado en el código, la violación está penalizada, y más una menor también está penalizado.
y luego el crimen que cometió. Y si para cometer ese crimen utilizó una arma ilegal, también ese otro elemento. Ahí tenemos solo, para poner ese ejemplo, 4 hechos que ya ahora los tribunales de la República Dominicana van a tener que tomar en consideración, que si, al establecer el cúmulo de la pena. Nosotros hemos dicho el máximo de la pena es 40, pero que por lo menos con un cúmulo de la pena la persona pueda guardar prisión hasta 60 años. Es lo que hemos establecido en la propuesta que vamos a presentar al hemiciclo, ¿verdad? Que luego va a ser objeto de debate, luego tendrá que ir al Senado de la República y luego al presidente de la República para promulgarla o para observar esta ley. Yo sé que hay y se ha criticado de que nosotros no podemos entrarnos en una carrera punitiva, que creyendo que aumentando las penas se van a resolver los problemas de la República Dominicana. Yo sé que probablemente la delincuencia siga igual, pero mire, yo les aseguro que la sociedad dominicana se va a sentir mucho más tranquila si determinadas lacras sociales que tenemos, prácticamente incorregibles, por ejemplo, los menores que después de que cometieron los hechos con el asesinato de los taxistas, en la misma policía, desde que salgamos volvemos otra vez a lo mismo. O sea, claro, públicamente, señores. Un desafío abierto. Entonces yo pienso que la sociedad dominicana pudiera sentirse más segura si algunos elementos de la sociedad son separados. Son separados y yo creo que también hay una demanda social. Hay una demanda que yo como legislador no puedo ignorar. Como legislador tengo que estar escuchando el pedido. Salgamos a la calle, Federico, preguntémosle a la gente. Óigame, la gente, uno le habla de 40 años pena máxima a la gente y la gente dice que si uno se está burlando de ellos, que no, que es la pena máxima, que es la pena de muerte, que es la pena cadena perpetua, que sean 80 años. Ese es el sentir generalizado porque hay una irritación en el pueblo dominicano, de la cual yo particularmente no me voy a hacer indiferente. Y la responsabilidad y el rol del legislador tenemos que jugarlo y es fundamentalmente interpretando el sentir de la población. Y por ahí se va encaminando. Sabemos que va a haber problemas en las cárceles cuando más personas tengan que durar más tiempo en prisión y con las limitaciones con las que se maneja el Procurador General de la República, que ha hecho un trabajo brillante con el nuevo sistema carcelario. Desde ese punto de vista, entonces yo creo y vamos a presentar un proyecto de ley también de revisión de las multas y que todas esas multas que se puedan cobrar también vayan al sistema penitenciario de la República Dominicana y se pueda tener cárceles en mejores condiciones y más prisiones en la República Dominicana. Brillante su exposición aquí con toda la propiedad y conocimiento que le caracteriza a un diputado de su trayectoria, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Aquí en Esferas de Poder nos sentimos sumamente complacidos de su comparecencia. Muchas gracias, Federico, y para mí un grato placer estar contigo y todos los amigos televidentes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, licenciado Demóstenes Martínez. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.